Dos. Hola, tuvimos una pequeña falla técnica en Espérate un nuestro momento. servicio. Ya. Hola, ¿estamos? Sí. Listo. ¿Si estamos o no estamos, chicos? Sí, ¿Me cuentan? estamos. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien, bueno. ¿Sí o no? Como nos cuentan por el WhatsApp, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Listo? Sí, sí. Ya. Bien. Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica. Muchas gracias a las personas que se están conectando nuevamente. Vamos a subir los videos mañana a las redes para que, bueno, vamos a hacer una edición para subir el recorrido completo. Estamos haciendo un recorrido por Voltaje, Salón de Arte y Tecnología. Resumiendo un poquito, estamos hablando de las obras, de la curaduría, de la construcción del espacio virtual. Esto es el Bronx Distrito Creativo. Habíamos hablado ya de dos obras. Vamos, digamos que las obras que estamos mostrando son reflexiones sobre la naturaleza y las formas en las que se está interpretando la naturaleza. Esta obra es de Carlos Serrano, un artista colombiano que vive en Berlín actualmente, y es una pieza en la que él construye, digamos, una especie de entorno natural. Se llama Memorias, el IA de la memoria tiene que ver con inteligencia artificial. Lo que él construye es un espacio de una naturaleza que está siendo soñada por una inteligencia artificial. Hace una fotogrametría inspirada en un bosque muy curioso que existe en Alemania, que es entre formación rocosa y bosque, es un paisaje único en Europa, y lo que él hace es levantar, digamos, como la topografía del lugar a partir de la fotogrametría, y a partir de eso construye este espacio, ¿no? Lo que estábamos hablando un poco era de que nos interesaba mucho esa visión de la naturaleza a partir de la tecnología, y ahí viene la reflexión muy bonita de Juan. Sí, hay algo muy interesante en esta obra de Carlos y es evidentemente una obra como este tipo de obra está muy relacionado a algo físicamente específico, que son estas formaciones rocosas. Sin embargo, digamos, acontextualmente, ¿no? Siempre visualizada, emplazada, digamos, pues en un espacio sin límites, sin limitaciones, y de esta manera algo que se vuelve muy interesante en la implantación de esta obra en el entorno de Voltaje es ver cómo estas formaciones primero cambian completamente de escala, ¿no? Hay una especie de engaño en la escala de este proyecto, ¿no? El cual, digamos que se adhiere de una manera tan natural a un vértice entre lo que es el edificio de la flauta y uno de los muros de la ruina. Pero al mismo tiempo, precisamente, cómo empieza a generar una conversación y un diálogo muy natural entre lo que es el resto del entorno, que a su vez es una topografía, porque para no ir más lejos, eso es lo que es una ruina, ¿no? Una ruina es un tipo de idea del abandono, ¿no? Por eso es que las ruinas, digamos, son estos lugares tan indefinidos que a su vez, de una u otra manera, se vuelven tan atractivos porque están llenos de tensiones, ¿no? Están llenos de puntos y situaciones específicas que finalmente son producto de una u otra manera de una aleatoriedad de ese mismo abandono, ¿sí? Más sin embargo, la aleatoriedad, como podemos ver y como podríamos especular, pues sí es algo casi imposible de diseñar, ¿no? De definir o de componer, ¿no? Es precisamente esa es la riqueza, yo pienso que esa es la fascinación que las ruinas en general producen, y es ese accidente, ¿no? Y esta obra entra en ese diálogo de manera muy natural y generando esos engaños de escala, ¿no? Al verse como algo mucho más pequeño de lo que en realidad en principio puede ser. Sí, básicamente,
pues fue algo muy interesante conocer a Carlos y tenerlo parte de la muestra de este año. Sí, hay otra cosa que es muy interesante ahí, es que nosotros hemos creado tal vez una red de artistas muy interesantes. Carlos estudió en la Universidad de los Andes, es un artista muy joven y justamente como que es interesante revisitar estos artistas colombianos que van a vivir a otros lugares, ¿no? Entonces Carlos en Berlín ha hecho un trabajo súper interesante y parte de su obra sigue inspirada en Colombia también, ¿no? Tiene otras versiones muy interesantes similares a esta obra, pero inspiradas, por ejemplo, en los paisajes de la Tatacoa, ¿no? Hay una constante en ese trabajo. La siguiente obra es de Isabela Salas, es una artista mexicana que vive en Canadá. Esta es una obra, es tal vez el primer video monocanal que nosotros mostramos en Voltaje. Este también nos dio un poco una guía para pensar en otras formas de video. Si bien esto es video y es monocanal, es una pieza maravillosa que también es una inteligencia artificial, es como un sistema GAM y que lo que está haciendo es construir unas flores, ¿no? Unas flores mutantes que están cambiando continuamente, ¿no? Es otra visión de la naturaleza, es una forma de pensar también cómo esa naturaleza es mutante. A mí particularmente esa metáfora me pareció bellísima, justamente por venir de híbris, del híbrido, de estos organismos vivos que están en continuo cambio. Acá pareciéramos estar viendo una naturaleza, pero es una naturaleza tal vez artificial en la medida en la que está siendo creada y está en continua mutación. También tiene una pieza sonora bellísima, ella trabaja con un músico inglés para hacer la parte sonora de este video. Es una obra realmente maravillosa, pues que nosotros acá no vamos a hablar un poco pues es para experimentarlo. Realmente estamos hablando de las obras, pero lo interesante es que todavía pueden ver la mayoría de las obras montadas en el sitio, entonces también es una invitación para hacer ese recorrido. Bueno, yo creo que podemos ver las otras obras que nos faltan aquí afuera, que son 3. Sí, yo creo que algo que es interesante de la obra de Isabel y que se viene relacionando con la obra de Ivonne es, y como decía Carmen anteriormente, pues de las primeras obras que incluimos, la primera obra que incluimos bajo, digamos que una forma del monocanal. Sin embargo, siento que sí hubo algo que nos sedujo ahí y era cómo se estaba produciendo eso, que finalmente sí, se formalizó dentro de un monocanal, pero tiene una complejidad mucho más extensa en su producción, y ver cómo estas dos obras dialogan, ¿no? dentro de, digamos, la arena o un espectro de lo que es el moving image, ¿no? La imagen en movimiento, pero la imagen en movimiento relacionada a unos momentos pictóricos y de texturas muy particulares de este gran muro, ¿no? Casi que una especie digamos, de continuación de esta presencia tan fuerte de este muro, en el cual evidentemente vuelvo a relacionar a Juanita Carrasco por el tipo de registro que hizo esto, la manera como entendió este registro. Es un registro que a su vez también tiene filtros y tiene interpretaciones del artista. Y el diálogo de estas dos obras en unos puntos muy específicos de este gran muro, de este gran paredón, por así decirlo, las hace sentirse casi que como una continuación natural de movimiento de una estética ya existente. Sí, yo creo que ahí es interesante también pensar cómo para nosotros esta oportunidad de hacer este voltaje virtual es la ocasión para replantear también nuestra propia posición en frente a lo que puede ser un video hoy, ¿cierto? Un video puede ser un registro, un video puede ser una forma de materializar o de contar. No necesariamente es la forma en la que se piensa el videoarte tradicionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pieza que es bellísima de Ivonne Herrera, que se llama Me movió el piso, está inspirada y es otra obra que nos gustó mucho porque ella la monta la primera vez en el Bronx, a partir de pensar ese espacio del Bronx como un espacio de movimientos muy fuertes, a partir del desalojo, ¿no? Cómo la tierra cambia y ella llega a la metáfora, digamos, del movimiento telúrico y de cómo esos movimientos de piso generan otros movimientos, ¿no? Esa forma de entender también cómo
la naturaleza se manifiesta y la podemos visualizar de ciertas formas. También aquí está la naturaleza, ¿no? Aquí está mostrándonos data de eventos específicos. Esto está siendo alimentado en tiempo real. Ahí nos muestra, digamos, las coordenadas, en dónde están sucediendo estos movimientos telúricos. Aquí, por ejemplo, vemos la fecha en la que sucedió el movimiento telúrico, la ubicación, la geolocalización en el espacio. Entonces, también es pensar un poco cómo se muestran las imágenes, ¿no? Algunas, y creo que eso es interesante, que para nosotros curatorialmente tiene que ver mucho con cómo hacer que una obra pueda ser experimentada, pueda existir en un espacio y cómo la puede percibir el público, ¿no? Originalmente esta obra es una instalación en la que hay una proyección. Aquí lo que hicimos fue justamente incrustar o embeber el código directamente en la página y la información está llegando en tiempo real, ¿no? No es una proyección, es realmente la visualización del código en tiempo real. Entonces también eso nos interesaba mucho, ¿no? Cómo nuestra plataforma o nuestra galería virtual puede nutrirse de muchas cosas, ¿no? Hay links a videos que vienen externos, está esto que está haciendo justamente lo opuesto, ¿no? Una imagen mutante cambiando continuamente a partir de la información que está entrando en tiempo real. Entonces también nos parecía como muy importante este proyecto. El siguiente proyecto que podemos ver es el de Sandra Díaz. Sandra Díaz hace una pieza bellísima, también es una pieza de video que nos interesa mucho porque son unas composiciones sonoras que ella genera a partir de unos petris en los que crece una especie de paisaje a partir de fluidos que ella va recolectando de saliva, en momentos de cuarentena, ¿no? Es como un paisaje de ella encerrada en su casa, ¿no? Tratando de visualizar un poco el paso del tiempo, se llama Microbiota. Es un proyecto realmente muy interesante porque fue producido en cuarentena, entonces nos parecía maravillosa la idea de poder mostrar una obra hecha en este momento, ¿no? Cuando tantas cosas se han detenido. Yo creo que esa es una metáfora muy potente, ¿no? El mundo se detuvo, pero las mentes de los artistas siguen funcionando. Hay otras formas de expresarse, otras formas de mostrar el confinamiento, ¿no? Yo creo que para mí es una pregunta como artista y como curadora, y creo que ha sido para muchos, ¿no? Muchos han tenido formas todas maravillosas, desde gente que aprendió a hacer pan, hasta gente que se aburrió mucho, hasta bailarines bailando en sus tinas de sus casas, o músicos ensayando por Zoom. Esta es una pieza que es maravillosa porque es justamente representar ese espacio, ese tiempo vacío y ese tiempo mudo a partir de construir algo que es bioarte, ¿no? Entonces, digamos que hay una cosa muy interesante y es cómo se reinterpretan esos tiempos muertos, ¿no? Desde el lenguaje de un artista. Sí, ahí el punto clave que toca Carmen es evidentemente eso, la producción desde el confinamiento, porque finalmente esta aparente contradicción en la cual estamos recorriendo voltaje en una espacialidad específica, en un lugar muy específico, como lo hablamos anteriormente, pues también está producido desde el confinamiento, ¿verdad? Se produjo desde el confinamiento. Todo esto se produjo, no tuvimos, si bien tuvimos la oportunidad de hacer ciertas visitas y demás, no tuvimos la oportunidad en realidad de relacionarnos con el espacio de una manera más directa y evidentemente, como yo decía anteriormente, esto tiene un grado considerable de fidelidad al entorno, al lugar, más sin embargo una gran capa, digamos, pues ya de interpretación y de pretensiones e intereses nuestros muy específicos, los cuales están muy controlados y de esta manera planteados como están planteados. Entonces, evidentemente, esta es una obra que entraba muy bien dentro de la narrativa y era definitivo, ¿no? Era definitivo tener un proyecto producido desde el confinamiento, porque, insisto, nosotros y lo que estamos viendo y lo que estamos recurriendo, pues se produjo desde el mismo confinamiento. Es una relación natural que es muy valiosa.
Bien, y la última obra que tenemos aquí en este exterior es de Système, Michel Borin, que es un artista francés. A mí me parece súper interesante su estética, es una obra, tenemos muchos videos de él, hizo un live interesante, si quieren de pronto consultar en los archivos de Voltaje, hay un live que hizo él, pero las obras de él son muy interesantes porque digamos que tiene una estética entre trash, kitsch, punk, pop, y construye estas piezas, estos son videos monocanal, en los que encuentra un montón de imágenes que le son muy familiares, ¿no? Hay emoticones, hay iconos, hay fragmentos sacados de transmisiones de internet, trabaja en muchos frentes, ¿no? Y un poco de una producción que es completamente apabullante porque es numerosísima, son cientos de videos que produce él, pero lo que es muy interesante es cómo también está haciendo una especie de reflexión sobre la cantidad de información que hay en Internet, ¿no? Sobre la estética, sobre... yo creo que es como un flujo de cosas que vemos habitualmente que empiezan a perder sentido, pero que él las reconfigura con mucho humor. Ante todo es una obra con mucho humor, con mucha ironía, y es interesante ver eso, ¿no? Esta habla sobre el dinero, tiene otras que hablan sobre como las adicciones a Internet, otras que hablan sobre comportamientos, sobre relaciones, sobre el amor, sobre el sexo. Son una cantidad de piezas muy interesantes en las que él justamente está de pronto reconstruyendo un espacio a partir de reinterpretar y releer, ¿no? Son imágenes que aparentemente, digamos que es una pregunta que para mí es muy interesante, ¿no? Y es como algo que es tan cotidiano, como un icono o como un meme, puede convertirse en una pieza de arte, ¿no? Y en el caso de él es bien interesante esa forma de entender esas imágenes, ¿no? Cómo las recompone, las recontextualiza. Para mí tiene que ver un poco también como con remontaje o collage, y eso digamos que es muy curioso, ¿no? Esa idea de trabajar con cosas que ya están encontradas por ahí, como found footage, o pronto también trabaja mucho con cositas pirateadas de ahí y allá, pues las recontextualiza. Entonces, bien interesante. Sí, hay un tema en la obra de Michel y es evidentemente sí hace oda y representa, o ser, más que representar, se relaciona con una especie de interés estético muy palpable en este momento dentro de la producción artística, ¿no? Glitchy, kitsch, glossy, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y muy pertinente en distintos medios, muy actual en lugares como la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, el interés en la obra de Michel es que tiene un trasfondo distinto a ser un lugar común en el cual de una u otra forma nos podemos relacionar o nos empezamos a sentir cómodos, también como una reacción, ¿no? A otro tipo de transcursos estéticos un poquito más lineales, de pronto un poquito más estructurados o menos cínicos, ¿no? Menos humorísticos. La obra de Michel, digamos que el gran vuelco que hace y que se vuelve muy interesante es que tiene un alto componente crítico a través del cinismo, del humor, como lo decía Carmen, pero sobre todo en el sentido de exponer de una manera muy seria, muy riguroso, este clash y este momento, digamos, un poco de indefinición, de confusión, a nivel estético, a nivel de interpretación de la tecnología, a nivel de racionalización y relación con las distintas corrientes, sobre todo de los nuevos medios tecnológicos y de un momento a otro, de un momento del arte y la tecnología, donde evidentemente pues hay una dependencia de las posibilidades de los medios tecnológicos, más sin embargo también en parte ciertas homogenizaciones de esa misma presentación, ¿no? Visión, entendimiento de los proyectos, y pienso que lo que se vuelve genial de la obra de Michel es como esa invitación a una pausa, ¿no? A una pausa dentro de un contexto que aparentemente está agotado, pero comunicado desde otro lugar, desde otra intención. Y también digamos que es importante, ya nos podemos ir al interior para empatar con
esta generación. System es un artista que pertenece como también a los primeros años del net art francés. Yo creo que ya nos podemos ir a la flauta, Laura, gracias. Y nos interesaba mucho eso, tener artistas que fueran representantes de esa primera ola del net art, de cuando, lo digo yo en esa conferencia, en esa charla que hice con Brian McCarran, que es nuestro siguiente artista uruguayo. Brian pertenece también a esa generación del net art, y lo que es muy interesante es cómo ellos, y yo también vengo de ahí, empezamos a pensar en Internet como un espacio donde era posible mostrar obra sin tener que depender de una galería de arte, ¿no? En los 90s, y esta es la obra que estamos viendo acá, de Brian McCarran. Esta es una obra que es muy bonita, y ahorita les cuento un poquito la historia de cómo esta obra, al igual que Debris After Ibris, la nuestra, puede existir acá. Son obras que hablan un poco de nuestra generación. Esto se llama Net Art is not dead, it just smells funny. El net art no está muerto, solamente huele extraño. Digamos que la conexión entre todas estos artistas que empezamos a hacer obras en los 90s es que no habían espacios de exposición. Y Voltaje nace un poco con esa misma idea, pues casi 20 años después, digamos, pero es muy difícil mostrar proyectos de arte y tecnología, sigue siéndolo, aunque cada vez hay muchos más artistas, las galerías tradicionales no muestran estas cosas. Brian, System y yo venimos de una época en la que uno encontraba en internet una galería abierta, pública, asequible a todo el mundo, donde las obras podían existir ahí. Brian tiene un proyecto muy interesante que es el Net Art Latino Database, que es un proyecto maravilloso donde recopila la historia de todo el Net Art latinoamericano desde los 90s hasta ahora. Y en principio la idea era mostrar eso, mostrar esa database, y nos contó en una de las primeras reuniones, que eso es una cosa muy bonita que pasa en Voltaje, y es que como que en un proceso de curaduría para nosotros es muy importante hablar con los artistas. Yo a Brian lo conocí hace muchos años por amigos comunes, siempre habíamos querido tener una obra de él, y este fue el momento, ¿no? La pandemia, la crisis, ¿quién entiende el arte en internet? Brian. Y cuando estábamos hablando nos contó que esta exposición era una instalación gigante y se le quedó atrapada en Chile en una galería montada. Esta obra es interesantísima, son los datos de sus discos duros de hace más o menos 20 años, varios discos duros donde él recoge toda la información que hay ahí. Creo que podríamos hacer un acercamiento, Laura, porfa, para ver esto, y lo que él hace es reinterpretar esa imagen. La gente que creció entre los 90s y el 2000 va a reconocer muchas de las imágenes, son salvapantallas, son formas de reinterpretar la información, son errores de archivo, carpetas, y lo que él construye es una instalación en la que hay una pantalla gigante atrás con 4 monitores sincronizados, y un poco lo que nosotros tratamos fue de revivir esa obra que se quedó encerrada en una galería en Chile, ¿no? También nos parecía muy bonito eso, como que este proyecto también, como con Ibris, se conectan en esa idea de poder seguir existiendo en un espacio virtual. Una vez más, son proyectos que tienen todo el sentido acá, ¿no? Entonces, también es bien interesante ver esto. Esto es, digamos, como un viaje al pasado, como de esos primeros años de NetArt recontextualizado hoy. Sí, a mí me parece, digamos, en ese sentido que la obra de Brian es clave en este momento específico en el cual hemos tenido el oxígeno y el espacio para entender la trascendencia de este tipo de arte. Yo creo que esa en parte fue una de mis motivaciones principales de invitar a Carmen, y de invitar a Carmen no para desarrollar el proyecto, sino para construir juntos este proyecto de Voltaje, que son cosas muy distintas, ¿no? Invitarla a desarrollar, a invitarla a construir, que esa es la razón, y ese es el modus operandi de cada uno de los años, ¿no? Se trata de construir juntos y no de desarrollar asociadamente. Es porque finalmente Carmen viene de esto, ¿no? Y estas manifestaciones de arte, ahora las entendemos, ¿no? Ahora
ahora hemos tenido el espacio, hemos tenido el oxígeno de entender la trascendencia, pero evidentemente hace 10 años, ¿no? Hace 15 años y demás, no era tan evidente, ¿no? Nadie lo entendía. Nadie lo entendía, pero sobre todo no había un propósito, y el punto que hace Carmen ahí es clave. Si hoy en día, pues los medios, las piezas hechas a través de arte, tecnología y demás, aún tienen unas complicaciones comerciales y unas complicaciones como de entendimiento por parte de los espectadores, pues en ese momento ni pensar, ¿no? Y evidentemente también en un momento en el que la conversación evidentemente era mucho más reducida, era mucho menos global, ¿no? Esto se vuelve interesante porque finalmente esto se vuelve un tipo de conversación global, que en ese momento no ocurría. En ese momento no estaba Facebook, no estaba esto, y tampoco había un trasfondo para relacionarse a esto. Entonces la pieza misma es una especie de conversación global, ¿no? Y yo pienso que eso es algo definitivo en Voltaje, ver nosotros cómo ponemos en enfrentamiento, en fricción, obras realizadas con procesos tecnológicos similares, pero con trasfondos y digamos, concepciones muy distintas, ¿no? Y de ahí que haya esta mezcla de artistas de todas partes del mundo, pero también que haya esta mezcla de artistas de distintos momentos en su carrera, ¿no? La contradicción y que lo hacemos todos los años, ¿no? Entre mezclar recién graduados o estudiantes de la Universidad de los Andes de su proyecto de grado, mezclarlo con una pieza maestra de artistas que llevan años y años confrontándose como y Mauti, que lo tuvimos este año también, que es una de las luminarias, ¿no? Entonces yo pienso que es algo muy especial esta obra, este momento y la manera como hoy en día ya podemos valorizar, entender y darle la dignidad a este tipo de obras fue clave, ¿no? Y a pesar de que nosotros no llevamos el mismo tiempo que lleva, digamos, o desde que surge el NetArt, esta obra no habría funcionado del todo hace 8 o 7 años en la primera edición de Voltaje. Este es un momento especial en el cual se fusiona bien y tiene mucha coherencia por la misma trayectoria de Carmen como artista. Bien, luego ahí tenemos otra obra que es un live, que es de la Domósfera, de 9 voltios. Es un colectivo colombiano absolutamente maravilloso. Lo que ellos hacen es un performance. La invitación es a que lo visiten. Fue uno de nuestros lives. Son Mafe y Leo. Mafe y Leo son unos artistas maravillosos colombianos. Ella es música, cantante, toca el theremin. Leo es videoartista, VJ, y lo que hicieron ellos acá fue construir un live en su estudio, en su casa, con unas cámaras 360 grados, y están haciendo todo ponchado en tiempo real. Fue un Facebook Live, la obra construida para el 360 de Facebook Live, y en YouTube. También nos interesaba mucho eso, ¿no? La idea de cómo... porque sí, hemos visto todos los lives del mundo este año, ¿no? Todos los conciertos en vivo, toda la programación de todas las artes del mundo tristemente está volcada a esto, ¿no? Pero también puede haber mucho sentido. Lo que vimos acá fue el evento con el que abrimos Voltaje, hace un mes largo realmente, y fue muy interesante verlo porque la gente sí vio algo diferente, ¿no? Si uno recorre el espacio con el mouse, o si mueve el celular que está en el móvil, puede moverse 360 grados, ¿no? Es un performance de 1 hora donde ellos prácticamente están construyendo este espacio muy interesante que se llama la Domósfera. Nosotros en la expo lo materializamos como esta esfera, justamente, donde uno puede entrar y pues conectarse con otro espacio. Es una reflexión muy interesante también. Nosotros siempre hemos tenido digamos, esta relación con la música en vivo y con los visuales. Ese es otro mundo del que vengo yo después de mi reencarnación del NetArt. Me reencarné en DJ, que es parte de lo que sigo haciendo hoy en día, pero en vivo, en montajes escénicos. Y con Leo compartimos como esa historia también de
trabajar esos formatos, ¿no? Otra cosa muy interesante es que todos estos artistas hemos pasado por muchos formatos. La primera búsqueda fue la pantalla, ¿cierto? Como el net art como la promesa de la independencia de las galerías. Luego la búsqueda fue por expandirse, video expandido, cine expandido, artes escénicas, música en vivo con visuales, danza, ¿cierto? Y este año nos obligó otra vez a volver. Entonces creo que tenía todo el sentido también. Leo también es de esa generación de gamers, de justamente él opera toda esta atmósfera con un joystick, ¿no? Es todo un trabajo como de pronto de conexión, de hackeo, de reinterpretación de aparatos, pero justamente con el sentido de ver cómo se produce algo con sentido en este momento. Sí, yo diría que para mí la propuesta de esta obra, la manera como esta obra se relaciona con esta muestra específica, con nuestro interés de hacer lives, ¿no? Como si no fuera suficientemente complejo o abstracto, ya de por sí plantear voltaje con una muestra, ¿no? Y el gran paso que hicimos con la Embajada de Francia hace 4 años cuando hicimos el primer Sessions y el año pasado en el que dimos el salto a tener un escenario paralelo de Sessions en el San Juan de Dios, además en un escenario pues que yo diría que fue extraordinario, ¿no? Esta especie de accidentes, digamos, del cuidado negligente de la arquitectura histórica, en el cual uno de la nada se termina encontrando una especie de auditorio, anfiteatro improvisado en la mitad del edificio de 1908 y que de una u otra forma tan mal concebido como está, funcionara tan bien y de una manera tan emocionante como fue el año pasado. Digamos que abrió esa puerta y llega esta propuesta que para mí personalmente fue muy interesante y la manera, digamos, como yo la visualicé dentro de nuestro line-up y programación fue eso, fue la reflexión de generar un live confinados, reconfinándose, ¿no? Hay esa contradicción, digamos que esa exponencialidad de la condición primaria de donde están esperando, pues a mí me pareció que era muy interesante, ¿no? Entonces, ok, estamos ya produciendo un live que finalmente implica una relación con un público, una amplificación a un público y demás, pero no, lo vamos a hacer en el confinamiento, ¿sí? Pero además de eso nos vamos a reconfinar nosotros mismos dentro de este domo, ¿no? Para que ustedes, entonces, pues para mí eso me pareció una especie de accidente, intención, que fue muy interesante, ¿no? Y llevar ese estado del cual evidentemente esa no ha sido la reflexión principal dentro de la narrativa de lo que ha sido la muestra de este año, pero sin embargo pues ha sido, digamos, una constante, ¿no? Y ha sido de una u otra forma una de las sendas que ha condicionado el proyecto. También para hablar de los lives, bueno, tuvimos a un colectivo de Medellín que hizo un performance muy interesante, tuvimos a Maotic también, Maotic hizo, esto fue un asocio con el Festival Live Cinema. Nosotros hicimos en este caso fue que Maotic estaba haciendo su performance en vivo en Roma, en una pantalla, digamos, de unos casi 180 grados y nosotros retransmitimos acá. Entonces también es interesante eso, como de pronto el plan este año era traer a Maotic, que es tal vez uno de los artistas más interesantes en toda esa escena de los lives de electrónica y del código en vivo, del live coding. Claro. En este caso, la forma de tenerlo era justamente eso, digamos como que él dijo, bueno, listo, puedo hacer un live pequeño en mi casa o podemos retransmitir o recomponer este live que va a hacer en Roma. Entonces también es interesante cómo se van tejiendo esas redes entre los diferentes festivales. Bueno, la siguiente obra que vamos a mostrar es,
voy a volver aquí a este espacio y nos vamos a ir a la siguiente obra que es, un segundo, yo le trabajo el volumen acá esto. Es esta obra que es súper interesante, este es de Juan Micheli. Juan Micheli es un artista argentino. Esta es una obra que es muy interesante que la puedan experimentar ustedes. Él es un artista que trabaja a partir de diferentes medios. Hay unos códigos QR que se pueden leer con el celular que nos mandan a unos filtros de Instagram y nosotros nos podemos poner los filtros. La obra es bellísima, se llama Filtrónica. A mí me gusta mucho porque todos usamos los filtros de Instagram todo el tiempo, ¿no? Y nos reímos y escribimos y le mandamos a los amigos. Pero acá la pregunta, que para mí es muy interesante y es cómo esto tiene sentido en la obra de un artista, es cómo trabajo yo con algo que está ahí, ¿cierto? Con algo que es absolutamente del consumo masivo, como ponerme unas pestañas o ponerme unos corazoncitos para mandar un mensaje de, no sé, de Valentine's Day, y de pronto, Ariel, se es una pregunta muy fuerte por la identidad, ¿no? Y la identidad de cómo nosotros usamos esos filtros para convertirnos en otras personas, ¿no? Tiene que ver mucho con un concepto que me parece súper interesante, que lo he estado trabajando mucho con mis estudiantes. Leí un artículo en el New Yorker que se llama The Age of the Instagram Face y habla un poco de la obsesión por la belleza, que es producto justamente de esa estética de Instagram, ¿no? Cuando uno ve todas las Kardashians, todas las Hadid, todas estas chicas perfectas, se genera eso que se llama una dismorfía digital. Para mí el trabajo de Juan es súper interesante porque usa los filtros de una forma justamente de pronto un poco subversiva, un poco chocante, porque uno no se ve bonito con los filtros, pero se ve muy cyborg y eso nos interesa mucho, ¿no? Justamente esa idea de poder reconfigurar esa imagen y esa forma de entender el rostro, ¿no? Entonces, esta es una invitación, esta es una obra para ponerse, es como un ready to wear, un prêt-à-porter, como dirían en la semana de la moda, pero es muy interesante eso, ¿no? Cómo nos puede poner estos filtros, eso es bien bonito en la obra de Juan. Sí, yo pienso que es inevitable no integrar obras, digamos, que hacen alusión o que interactúan o se relacionan pues con redes sociales. Hoy en día estamos altamente, digamos, modificados a través de nuestro consumo, la influencia en las redes sociales. Y en el pasado hemos tenido muchas obras database y demás, digamos, que hacen alusión a este tipo de consumos, de picos, de popularidad y demás. Es completamente natural en ese sentido tener una obra relacionada a Instagram, pero también ver como este cinismo y un poquito el humor de Juan, en el sentido en el que, pues al estar constantemente modificando nuestra apariencia, de una u otra forma lo que estamos es modificando pues nuestra personalidad, ¿no? No es algo tan superficial como creemos que es. No es simplemente la superficialidad de presentarse como una persona de una manera en redes y después simplemente abandonar eso, irse al entorno natural. No, eso se queda, ¿no? Eso termina contaminándonos, termina siendo parte de lo que somos y demás. Y un poco este flip que hace Juan, de finalmente es como la representación de la modificación de la personalidad que en realidad Instagram hace, ¿no? Pero desde el recurso mismo, en lo que Instagram se sustenta de hacernos ver mejor, ¿no? Hacernos ver distintos. Hay una especie de exquisitez y de sofisticación en la perversidad de estas máscaras, ¿no? Porque están llenas de lugares y de momentos donde nos confunden en nuestros mismos presupuestos estéticos, ¿no? De lo que es, de lo que está bien, ¿no? Y de lo que Instagram de una u otra forma premia, ¿no? O
adula abiertamente, ¿no? Las Kardashians, etcétera, que mencionaba Carmen. Hay muchas cosas pasando, ¿no? Hay muchas cosas pasando en esta obra que son muy interesantes. Hay muchas cosas que están pasando más allá un poco del truco técnico, de la viabilidad técnica, ¿no? De leer un QR y de ganar, ¿sí? Va más allá. Y pues es definitivo, ¿no? Instagram de una u otra manera sí es uno de los incubadores, más que incubadores, digamos, una de las líneas que están definiendo la manera como nosotros interpretamos el mundo, pero como nosotros nos presentamos hacia el mundo hoy en día, y es parte de lo que se vuelve muy interesante de todo este proceso de voltaje. Pues hoy en día, curiosamente, a través de las redes nos presentamos al mundo de manera virtual mucho más intenso que de manera física. Eso tiene muchas contradicciones, porque somos animales físicos, o éramos, o todavía somos, pero el debate no es lo suficientemente crítico, y el debate va mucho más allá del fake news, o de si hay unos bots que nos están haciendo votar por alguien, o si nos están mal informando. El debate tiene un trasfondo a cómo nos estamos moldeando nosotros como personas a través de la dependencia pues a las redes sociales, ¿no? Y a la manera como interactuamos con las redes sociales. Bien, bueno, estábamos como muy in the darks. Sí, un Ya poquito. nos avisan. Bien, bueno, la siguiente obra, aquí nos vamos para el segundo piso, esto es muy divertido, es como nos vamos para el segundo piso de la flauta. Sí. Esta es una obra de Cécile Beau, que es una artista francesa, se llama Radiographie, y es una instalación que hace con Nicolas Mongermont, que es un artista sonoro músico. Lo que hace es construir esta antena que se llama una antena decamétrica. Es una instalación que normalmente nosotros queríamos montar físicamente en voltaje y nos interesaba mucho como la idea de poder conservar esta pieza de alguna forma acá, que también era muy chévere como poderla rediseñar para el espacio. Es una antena diseñada para recibir ondas de radio emitidas por los planetas, asteroides y otros elementos que orbitan en el espacio. La antena recibe y traduce esos sonidos a imágenes, ¿no? Entonces nos parecía también muy como pertinente tener esta idea de traducir ese espacio exterior al interior a partir de este emplazamiento, ¿no? La obra de Cécile es realmente maravillosa. Nuestra idea es que en algún momento, cuando voltaje pueda volver a ser físico, pues tener realmente una instalación de Cécile acá. Es una pieza que un poco resume esa pregunta nuestra alrededor de la triada de arte, ciencia y tecnología. Sí, yo diría que la obra de Cécile es como una especie de digamos, hijo o relación intrínseca directa al ADN de voltaje, ¿no? Es una obra que opera evidentemente a un nivel tecnológico considerable, pero sobre todo a un nivel instalativo y físico, pues que para nosotros es definitivo, ¿no? Digamos que dentro de la lógica de lo que fue el desarrollo de esta obra también, así como hemos mencionado los distintos colaboradores, es importante mencionar pues a Taller Paralelo de Arquitectos, ¿no? A arquitectos como Miguel Ángel Melgarejo, Cristian Rincón, que siempre han estado detrás de la viabilidad, de la lógica, de cómo implantar de la mejor manera estas obras. Y esta obra se vuelve, digamos que una especie de producto natural, ¿no? De hijo natural de lo que nos interesa a nosotros dentro de voltaje. Y asimismo termina generando una relación con el espacio tan fuerte que es precisamente una obra que, a pesar de tener esta presencia instalativa tan considerable
logra, digamos, llevarnos a un punto en el que nos hacemos las preguntas del espacio, ¿no? Como ven ahorita, pues ya estamos en la flauta, ya estamos habitando el interior de estas ruinas, ya las obras no están interactuando con esta especie de topografía del abandono, sino están trabajando o relacionándose es más con esta precariedad del abandono, ¿no? Entonces, esta es una obra que, digamos, su invasión del espacio de una manera aparentemente anacrónica, lo que termina es generando una oda al espacio, que es algo, y yo creo que esta es la razón por la que esta es una obra natural dentro de la selección de la curaduría, es porque ese es el juego de voltaje, ¿no? El diálogo alrededor de homenajear el espacio donde se está operando. Y un poco también lo que es interesante para nosotros y lo que se hizo, y ahí está lo que dice Juan, es importantísimo, ¿no? Nosotros siempre hemos podido llevar a cabo esto porque nuestra relación tiene que ver con la arquitectura, siempre. Y justamente lo que es posible materializar es una convivencia con el espacio, ¿no? Esta obra de Cecil, yo la acabo de navegar como un videojuego, ¿cierto? Yo voy, salgo. Hay una cosa que es muy interesante acá y es que si uno se atreve a romper las reglas de las flechitas, terminan unos paisajes muy absurdos, ¿no? Puede atravesar el edificio y estar afuera y luego ver adentro la antena que está cruzando el espacio, que puede pasar mucho en los videojuegos, pero que no tiene la misma lógica, ¿no? Entonces es interesante esto, como nosotros acá también nos dimos la libertad de jugar, ¿no? Como esto, que es muy sí, de traspasar los muros, ¿no? Que es algo que no podemos, que finalmente la arquitectura se vuelve Not esta yet. imposición, no yet, es una buena Not manera yet. de verlo, ¿no? Pero esto es bellísimo, Y ¿no? cómo nos limitamos y tenemos que colgar las cosas y aquí la gravedad en parte no existió, ¿no? Exacto. Y evidentemente esa transgresión del espacio pues no deja de ser algo fascinante para nosotros. Exacto. Entonces, a eso yo siempre digo que hay que tener un arquitecto en la familia y creo que aquí se entiende por qué. Bueno, aquí volvemos a los árboles de Ariel que se querían regar por todo el espacio. Ahí están. Luego vamos a la obra de Tomé Jarolim. Tomé, que es un artista francés también maravilloso. Nosotros siempre tenemos muchos artistas franceses. Esto es toda una cuestión muy interesante porque siempre la embajada está, siempre el instituto francés está. Y creo que hay una cosa que es muy chévere verla acá y es como también es una política muy interesante y es cómo el arte hace parte de los discursos de un Estado, ¿cierto? En el caso de Francia siempre ha estado, en Francia las artes digitales se llaman les arts numériques o las artes numéricas y siempre vamos a tener esta relación, ¿no? Porque tal vez y creo que es algo que queremos nosotros siempre hacer énfasis, ¿no? El arte es la forma de establecer lazos también y lazos muy duraderos. Tomé, que es uno de los artistas que teníamos pensado hace mucho tiempo, tiene obras que funcionan en diferentes cuadrantes. Yo lo conocí con una app para celular sobre luz que me pareció fascinante. Creo que es de las primeras obras que yo vi hechas de un artista para una app de celular. Y cuando hablamos con Tomec, la idea era invitarlo a Bogotá. Hablamos a principios de marzo y luego pues nos cerraron las fronteras y con Tomec desarrollamos este proyecto Site Specific completamente en el que él crea una pieza que va moviéndose, que se puede recorrer con el mouse y que además va mutando en la medida en la que van pasando los días de la exposición, ¿no? A medida que van pasando los días, la obra va cambiando de colores, va cambiando de trama. A él le interesa mucho la relación que puede tener un espectador con la geometría, con la percepción, con el espacio. Y fue muy interesante como poder tener esta pieza emplazada acá también, ¿no? Si ven, es una pieza que responde al movimiento del mouse, ¿no? Entonces también tratamos mucho de hacer esto con las obras, de emplazarlas en el lugar y de generar un espacio donde el espectador realmente pudiera tener una relación diferente con la imagen. Sí, el punto de Carmen es clave y aunque pueda llegar a parecer anecdótico,
la influencia de Francia en el desarrollo de lo que ha sido voltaje, pues ha sido infinita, ¿no? No solo por el apoyo, digamos, incondicional de la embajada, pero también por la simbiosis natural en la cual nos hemos relacionado con las distintas, digamos, personas en la embajada, en el Institut Francés, ¿no? En este momento con Sylvain Robac tenemos, digamos que un entendimiento clarísimo y un piso de conexión muy claro en la importancia de estas artes, ¿no? El sentido francés de entender les arts numériques como finalmente casi una especie de derecho, ¿no? Y el derecho a la cultura, al desarrollo cultural, de las artes y demás, sino finalmente porque Sylvain también ha sido en parte, y fue en gran parte, uno de los grandes soportes para que pasara el año pasado el live sessions de Voltaire, ¿no? Y este año. Y este año, evidentemente, y entendiendo, digamos, con mucha confianza esta simbiosis en la cual todos nuestros grandes amigos franceses, ¿no? Desde Jean-Marc Chomas, Bartholomew Löw, bueno, digamos, Patrick con sus robots, bueno, Pascal Dombis. Pascal Dombis, nuestro primer gran amigo. Todos han venido con eso, todos han venido desde un ámbito muy sofisticado, ¿no? Y muy agudo dentro del entendimiento y la presencia y la ejecución de estas obras, pero también muy generosos, muy abiertos y muy flexibles a acomodarse a otro tipo de dinámica, algunas veces un poco más caótica, sin embargo siempre muy sugestiva. Y creo que ese es el punto donde nos hemos encontrado y creo que ese es un gran punto en el cual hemos podido trabajar con el apoyo, insisto, incondicional de la Embajada de Francia y en este momento pues en un diálogo que sea muy interesante para experimentar y digamos para especular alrededor de muchos proyectos que pueden salir mal, pero que sin embargo lo que pasa es que terminan acomodándose a una lógica espacial y curatorial y mutando a otras versiones de ellos mismos. Bien, nuestro siguiente proyecto es João Martinho Moura. João es un artista portugués, también de los artistas top de arte y tecnología. Esta es una pieza, o sea, a João lo íbamos a traer este año con un live gigante, con unas pantallas inmersivas monstruosas. Esta pieza que tenemos acá, particularmente a mí me encanta porque él la llama una escultura audiovisual. Es una especie de composición de sonido y tinta negra y la hacen Super Collider, que es también uno de esos clásicos de pronto en la imagen digital. Estaría muy interesante que la vieran con sonido. Si nosotros ponemos sonido, pues obviamente esto se nos alarga y no podemos hablar mucho. Pero la obra de João es muy interesante porque parte de, y haciéndola en retrospectiva, esto lo estaba haciendo hace 10 años y ahora está trabajando en proyectos gigantescos que se relacionan con inteligencia artificial, con datos, con señales satelitales. Es una relación con la ciencia muy fuerte y con realidad virtual también. Entonces, súper interesante, digamos, de estos puentes que se pueden estar trazando entre diferentes, no solamente disciplinas, sino artistas. El hecho de que él plantee esto como una escultura audiovisual también para mí es una pregunta sobre el espacio, ¿no? ¿Cómo es posible pensar la tridimensionalidad del audiovisual, ¿no? Y en parte hace mucho juego con todo lo que tratamos de comunicar este año. Sí, evidentemente la obra digamos, la obra de Joao y el hecho de tener a Joao y tener una relación tan cercana con Joao y el entusiasmo de Joao, digamos, al proyecto como tal, ya de por sí es
digamos que es un punto de partida muy interesante. Sin embargo, la propuesta de Yoao, en el cual hay este choque de distintas concepciones y desarrollos tecnológicos muy actuales, muy sofisticados, sin embargo, no operando desde la presentación de sus propias posibilidades, sofisticaciones y desarrollos, digamos que técnicamente muy complejos, sino evidentemente haciendo una referencia continua a pues la manera de habitar el espacio, ¿no? La manera de habitar y la relación de esta especie de móvil escultórico activo dentro de una noción pues que cada vez es menos presente, no solo en el arte general, pero sobre todo en los nuevos medios, que es este lienzo blanco, ¿no? ¿Cómo me relaciona al lienzo blanco? Y eso evidentemente también termina generándonos a nosotros una especie de contradicciones, conflictos, y entendiendo las contradicciones, los conflictos desde una perspectiva netamente positiva de cómo interactuamos, ¿no? Cómo implantamos, cómo relacionamos el lienzo blanco dentro de una muestra de arte y tecnología, pero sobre todo dentro de una espacialidad y de un ambiente de destrucción, ruinas, topografía forzada, etc. Entonces es una obra que curiosamente desde la ultra sofisticación de sus medios técnicos termina haciendo reflexiones muy puntuales y de una u otra forma primarias sobre los soportes convencionales del arte. Y termina siendo muy zen también, ¿no? Como esta idea del accidente y de la línea blanca sobre el papel negro, ¿no? Eso es también muy interesante. Eso nos gustó mucho. Pues ese es el recorrido por Voltaje realmente. La invitación es para que vengan a visitarnos, para que quedamos ya ahí, nos quedan poquitos días, ¿no? Realmente. Sí. Lo importante es como que hagan el recorrido ustedes, ¿no? Nosotros se los podemos contar, pero como lo construimos fue realmente una experiencia inmersiva, tridimensional, para que sea algo propio para cada persona que pueda interactuar con este entorno. Muchas gracias a todos los que se han conectado a vernos. Pues cualquier pregunta, cualquier tema, pues nos pueden escribir a nuestras redes en Facebook, a Voltaje. Tenemos un texto curatorial que Juan lo va a leer. Sí, digamos en este texto vamos a hacer una conclusión de lo que ha sido esto, de lo que ha sido el recorrido. Es curioso la manera como planteamos Voltaje, en el sentido en el que no hay un presupuesto curatorial específico ninguno de los años. Sin embargo, el texto se vuelve como esta especie de mismo statement, ¿no? Postura curatorial, a pesar de que nuestra regla y nuestra lógica es que siempre sea escrito posterior a la muestra, ¿no? Una vez sí, porque las obras nos dan la pista de qué es lo que hay que escribir. Y porque nunca sabemos, ¿no? Porque no hay control, nunca sabemos, pero es una idea. Exacto. Entonces, la obra, la invitamos y empieza el diálogo con los artistas, proponemos posibilidades de mutación de la obra para acomodarse al espacio, a la narrativa general de la muestra, y luego hay muchos fracasos, problemas que modifican la obra y le dan una nueva, la resignifican, y al final entran en conflicto con otras, y hay muchas cosas que no están en control, pero que están, digamos, supervisadas. Y eso es lo que se vuelve fantástico, ¿no? Que finalmente no hay una claridad sobre el resultado final, pero sí hay una observación muy rigurosa pues sobre el proceso. Entonces... y lo que pasa con los textos es que siempre los escribimos
a dos manos y creo que yo creo que hay que darle un crédito a los surrealistas, ¿no? Más que ser la obra de uno de los dos, es un cadáver exquisito de lo que escribimos los dos, ¿no? Desde la curaduría hasta el espacio. Entonces, Juan lo va a leer. Bueno. Esta vida ya es otra. Por años habitamos lugares enormes, espacios que fueron testigos de millones de historias que se mantenían erigidos como monumento y documento de la ambición humana. Transitamos colmenas habitadas por enjambres de seres que se movían frenéticamente, sin parar. Ruido, luz, movimiento y velocidad. De pronto, todo se detuvo. Ahora, nuestro espacio se define entre pantallas y haces de luz que hacen las veces de ventanas, mostrándonos ese mundo el cual ya no podemos habitar. Ese que tanto pensamos que ya se había quedado pequeño, llevándonos a conquistar el ciberespacio y demás mundos construidos por medios de código y no de arquitectura. Ahora todo se siente lejano, ajeno. Después de habitar espacios físicos y concurridos por 6 años, este año volvemos al lugar de origen de voltaje, el mundo de los datos y el intangible. Y como ocurre una vez al año, el choque entre bits con I y bits con BA se encuentra en un escenario tan extraño, pero al mismo tiempo tan familiar para nosotros como lo es el Bronx, porque precisamente eso somos, las tripas numéricas de un paisaje en desuso, unas veces desde su condición postindustrial, otras desde el abandono. La transición a este lugar es un paso natural para nosotros, pues somos parte en números y concreto. Recibimos los videojuegos, los computadores, los móviles como novedad y como refugio en medio de un mundo que amenazaba con deshacerse. Este mundo que construimos existe en sí mismo, lo habita una naturaleza extraña, bosques de algoritmos y palabras proferidas por humanos que se cuestionan su lugar, su identidad, naturalezas creadas por inteligencias artificiales que dibujan flores mutantes y topografías líquidas imposibles que se reconfiguran en temblores de tierra, ruinas, huellas. También hay limbos de datos, íconos, imágenes y sonidos que se reorganizan para construir una sinfonía digital, artificial. Aquí, así tendremos que vivir un rato, o en nuestro caso, simplemente seguir viviendo. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo año. Nos vemos en el próximo voltaje. Chao.